Volvemos, esto es Café Internacional. Estamos acá con el licenciado Gustavo Marini, director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y preguntarle, obviamente, él es titular de la Cátedra de Economía Internacional, ¿cuál es la situación actual crediticia del gobierno y qué se trata esto de negociar o de alguna manera cerrar con los holdouts? Bueno, el arreglo con los holdouts obviamente todavía está sujeto a muchas interpretaciones políticas, por supuesto, y también habrá mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra por distintos motivos. Sea como sea, este gobierno lo cerró y quedará para el debate político, para la historia, ver si lo que hizo, lo hizo, digamos, de buena manera, en términos aceptables, o si realmente significó, digamos, una cuestión muy onerosa, digamos, para la República Argentina. De todos modos, el gobierno lo hace con la expectativa de obtener financiamiento. Fundamentalmente obtener financiamiento para el sector público. Está pensando en eso, para el sector público, tanto para cubrir el déficit como para realizar infraestructura, que es lo que promete, digamos, y es lo que pone arriba de la mesa para de alguna manera justificar este acuerdo. Es decir, bueno, una vez que acordamos, vamos a tener acceso al crédito internacional y entonces vamos a poder cubrir el déficit, vamos a poder hacer obras y la situación económica de la República Argentina se va a relajar un poco y no va a ser tan tensa como lo es en este primer semestre. Habrá que ver si esto efectivamente se produce. Bueno, porque el gobierno nacional buscó en el mercado de capitales crédito y según dejó trascender por los medios oficiales, hubo una oferta muchísimo mayor a la que se pedía. Y ahora también se está evaluando pedir incluso más. ¿De qué se trata ese dinero y de qué manera se va a gastar? Sí, esto es cierto. Dicho así como vos lo expresás, es real. Hay una característica, el sistema financiero internacional hoy está muy líquido. Tiene mucho dinero y el problema del sistema financiero no es tanto captar el dinero, sino dónde colocarlo. Porque ustedes recuerden que por la captación de dinero el sistema bancario paga, ¿sí? Paga una tasa de interés, que será baja o no, pero es un costo. Entonces, en realidad el verdadero negocio es prestar todo el dinero que uno capta a una tasa superior. Entonces, acá hay que ver, digamos, dónde se presta el dinero. Dado que la economía internacional está relativamente recesiva en todos los lugares del mundo, no hay muchos proyectos de inversión y por lo tanto no hay, digamos, una gran inversión en capital productivo. En realidad esto está bastante en un signo de interrogación. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia la inversión en actividades más especulativas. Bueno, el mercado accionario. Bueno, el mercado accionario está bastante errático y un tanto sensibilizado al respecto de algunas noticias y por lo tanto no rinde demasiado. La tasa de interés internacional está muy baja porque los Estados Unidos la mantienen al 0,25 y los europeos también la tienen muy baja, los japoneses tienen tasa de interés casi negativa, con lo cual la especulación entre las monedas también está bastante estable y entonces, bueno, ¿a dónde irá? Y aparece la República Argentina que dice yo quiero y yo necesito. Y resulta que la República Argentina está pagando unas tasas de interés que son absolutamente exorbitantes, está pagando el 7-8%, comparado con el 2, 3, 5 como máximo que te puede llegar a rendir cualquier otra colocación. La República Argentina hoy aparece como un deudor al cual se le puede prestar mucha plata y es un buen negocio prestarle. Entonces es lógico, digamos, que la Argentina pagando esa tasa diga yo necesito 10 y en realidad reciba ofertas por 30 o por 40, es obvio. Nadie te va a pagar, no existe la tasa de interés del 8%, como estamos pagando nosotros. Porque casualmente una de las cosas que decía el gobierno nacional y el ministro de Hacienda, Prat Gai, era de alguna manera, generar confianza en los mercados para obviamente obtener tasas de créditos más bajas. Sin embargo, evidentemente no está sucediendo y países como Bolivia o países limítrofes como Chile acceden a tasas muchísimo más bajas. Sin embargo, se negoció con los buitres o con los holdouts, llamémosle como se quiera, y logramos insertarnos en el mercado de capitales. ¿Cuál es la relación que tenía Argentina con el mercado de capitales? No, digamos, obviamente que la relación era mala y las posibilidades de acceso al mercado internacional eran prácticamente nulas.
y esto, digamos, fue negativo para la República Argentina porque entonces tuvo que financiarse básicamente con emisión monetaria. Su déficit se financió con emisión monetaria, y esto fue lo que en los últimos años, a medida que se acrecentaba un poco el déficit, fue lo que motivó o incentivó el aumento de la inflación, lo cual, digamos, fue un tanto negativo. Era obvio, digamos, que en algún momento nosotros íbamos a tener que arreglar, íbamos a tener que llegar, digamos, a un acuerdo y acceder al mercado privado de capitales, porque no se puede estar fuera del sistema internacional. No es bueno para la economía del sector público y no es bueno tampoco para la economía del sector privado. De modo tal de que lo importante es ver si objetivamente se produce esta condición a la cual vos hacías referencia, de que la confianza generada por el acuerdo iba a producir una caída de la tasa de interés. Hasta ahora no es digamos, superlativa la caída de tasa, bajó un puntito, del 8,5 al 7,5. Podría ser una señal, bueno, habrá que ver, pero en realidad lo importante sería ver si la República Argentina puede financiarse de acá a fin de año a una tasa del 5% o 4%. Eso ya sería, digamos, un tanto más aceptable. Mucho más que lo que pagan los países desarrollados, pero por lo menos en lógica con lo que pagan el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Se está poniendo, me da la impresión, demasiada expectativa a lo mejor en lo que se denominó ya el segundo semestre, y de repente parece poco claro cuál es la condición que el gobierno podría estar esperando. A lo mejor, si nos puede dar en ese sentido, qué indicador podría modificarse para que efectivamente retornemos en la senda del crecimiento. Bueno, es una expectativa política, digamos, el gobierno dice, bueno, ya hicimos básicamente el aumento de tarifas, con lo cual pueden quedar algunas cosas para el segundo semestre dada la evolución de la inflación, porque no están dispuestos a congelarla. Entonces está claro que si la inflación continúa, habrá algunos aumentos residuales de tarifas o de servicios, pero básicamente, como también va a haber paritarias y va a haber un poco de aumento de sueldo, y está la cosecha de la soja con la devaluación, y ya que conseguimos algunos millones de dólares de más de lo que necesitamos para pagar con los holdouts, con esto vamos a poder pagar los vencimientos de deuda externa a la Argentina y no tendremos que recurrir a pujar con el mercado privado por los dólares. Entonces se supone que el segundo semestre va a ser más holgado, ¿sí? De todos modos, habrá que ver, digamos, como todo, si esto es simplemente una expectativa política o se da en la realidad. Claro. La verdad es que esto ya sucedió, lo que está pasando en la República Argentina, con distintos matices, por supuesto, porque la situación era distinta. Ya sucedió en Brasil. En Brasil pusieron un ministro de Economía ortodoxo hace un par de años, digamos, y él llevó adelante un plan de ajuste bastante ortodoxo, y lo que se produjo fue una recesión, digamos, autoprovocada, que es un poco lo que está sucediendo en la República Argentina. La República Argentina está cayendo en una recesión autoprovocada, producto de esta política macroeconómica, de fuerte ajuste, de contención salarial, de reasignación de recursos, de liberalización cambiaria y de apertura comercial. Entonces es obvio que se va a planchar la demanda, se va a planchar la oferta, y entonces se está produciendo una recesión que es autoinducida. ¿Sí? Porque me llama la atención, incluso en la época de Menem, que fue abiertamente liberal desde el punto de vista de la economía, generó protección en ciertos sectores, como por ejemplo el automotriz o el sector textil, y hoy en día incluso se está abriendo el mercado de los textiles, con lo cual toda la industria de los textiles se encuentra de verdad preocupada, porque de verdad es intensiva en mano de obra. Y además también se genera también el fenómeno que de los 4 o 5 jugadores, de la industria textil, son aquellos que importarían en el caso de que se sigan abriendo las importaciones. Y en ese caso Argentina no tiene una buena competitividad con otros sectores, como por ejemplo el brasileño. También preguntarte cuál es la situación del comercio o de la economía en el caso de Argentina con la crisis político-institucional que se vive en Brasil, que sabemos es nuestro principal socio comercial, y que incluso cuando Macri asume es el primer país a donde va, al igual que Néstor Kirchner, a entrevistarse con la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué implica la crisis presidencial en Brasil y qué implicaría para la Argentina desde el punto de vista económico? La crisis en Brasil es muy importante, es más de lo que parece, digamos, porque es nuestro principal socio comercial, digamos.
y además representa un aliado político importante en temas de debate internacional, en los cuales la República Argentina necesita acompañarse con otros países para reforzar sus posturas. Lo principal es que la crisis política lo que trae aparejado es una profundización de la recesión económica en Brasil, y entonces esto nos quita un mercado, digamos, importante para poder vender nuestros productos, digamos, y para poder exportar. Y aparte, Brasil hace que cuando su mercado interno decae, tenga una ansiedad exportadora que se refleja automáticamente en la República Argentina, ¿no? Ellos tienen una capacidad de producción y de importación y de exportación muy importante, que si se traslada automáticamente a la República Argentina le puede hacer mucho daño al aparato productivo local. Por eso siempre hemos tratado con Brasil de llevar adelante una relación comercial administrada, porque es efectivamente un grande frente a un chico. Hay que entenderlo de esa manera. Entonces esto puede haber, digamos, algunos problemas para la balanza comercial bilateral importantes. La República Argentina puede llegar a tener un déficit muy fuerte con Brasil, digamos, y esto es preocupante, digamos, en nuestra situación económica, ¿no? Hacemos un breve corte comercial y volvemos con déficit fiscal y la situación también que atraviesa la Universidad Nacional de Rosario. Recordamos que acá Gustavo Marini es director de la Escuela de Relaciones Internacionales, respecto del presupuesto, aprovechando que su área es la economía, hacer una pregunta más local. Vamos al corte, volvemos en 2 minutos, quédate hasta ahí. Acordate que para comunicarte con nosotros lo haces al 424-2769 o a través de nuestra fanpage, Café Internacional. Ahí volvemos. Voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not? Siempre seguir la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguir la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, 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 dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Dime, dime, dime. Me llegó una carta que me dice bien. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.
Volvemos con Café Internacional. Recordamos que estamos al aire con el director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Gustavo Marini, y aprovechar también de preguntar, titular obviamente de la Cátedra de Economía Internacional, ¿cuál es la situación con el déficit fiscal y de qué manera lo está combatiendo el gobierno de Cambiemos? Bueno, el gobierno de Cambiemos, digamos, para reducir el déficit, en primer lugar lo que se propuso fue eliminar la mayor cantidad posible de subsidios, ¿no? Es decir, transfiriendo el déficit a costo de los consumidores. Y lo otro, haciendo algunos retoques en otro tipo de gasto, como puede ser, digamos, la masa salarial del Estado, y reduciendo, por supuesto, la inversión pública, que eso también se nota mucho. En general, todas las obras de infraestructura en las cuales estaban involucradas el Estado están todas en stand-by, las que no se empezaron, y las que ya se habían empezado están todas en un ritmo muy cadencioso. Por supuesto también se despidió mucha gente del sector público. Todo esto, digamos, con la idea de que eran todos ñoquis y no laburaban y qué sé yo. Bueno, hubo un aumento de la desocupación bastante importante, bastante fuerte. Se calcula entre 90.000 y 150.000. Sí, es muy amplio los márgenes que se da para el cálculo de lo que dice el gobierno comparado con lo que dicen... Ahora salió un índice de las famosas RT de trabajadores que disminuyó 90.000 los trabajadores que estaban obviamente en la RT. Algunos dicen, bueno, tiene que ver con el achicamiento del Estado, y otros dicen, bueno, ojo, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con desarticular ciertas instituciones que trabajaban en el territorio con parte de militancia política del Frente para la Victoria y rearticularlo en otras áreas. Pero lo cierto es que sí hay despidos, eso lo ve la gente. También hay un reflejo del sector privado, porque se genera un efecto dominó o de espejo, en donde deja un montón de gente en la calle el sector público y el sector privado hace lo suyo. En la Universidad Nacional de Rosario también sabemos, por las clases públicas que hay obviamente en las plazas y por manifestaciones culturales que también se están haciendo y se organizan desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ¿cuál es la situación actual presupuestaria que tiene la Universidad Nacional de Rosario y en concreto la Facultad de Ciencia Política? Mira, en general, digamos, todo el sistema universitario está en estado de alerta, digamos, porque obviamente los presupuestos universitarios se hicieron a finales del año pasado o principios de este año, y obviamente los valores que se tomaron en esos presupuestos eran los que correspondían, digamos, al escenario anterior. Entonces, obvio que si vos tenías una partida presupuestaria de 100 pesos para pagar la luz y ahora tenés que pagar 140, 150, está claro que no te alcanza. Entonces tenés que salir a pedir un refuerzo presupuestario para gastos corrientes, que esto fue lo que sucedió en el mes pasado. Y por eso la angustia de la mayoría de las universidades, que muchas de las cuales efectivamente no tenían para pagar la luz en este mes. Entonces tuvo, después de algunas reuniones en el Consejo Interuniversitario Nacional, de muchos reclamos frente al Ministerio de Educación, bueno, hubo una reunión con los rectores y el presidente Macri y le dieron un refuerzo presupuestario de 500 millones de pesos, que eso servirá para pagar, digamos, durante 2 o 3, 4 meses más, digamos, estos gastos corrientes, pero sin ninguna duda en el mes de agosto, septiembre, estaremos nuevamente frente a esta situación de que no va a alcanzar la plata para pagar, digamos, los gastos mínimos de las universidades, con lo cual otra vez habrá, digamos, una ronda de tensiones y de problemas. Y te hablo en general de lo que es el presupuesto universitario. Fuera de esta discusión está la cuestión salarial, que todavía no está cerrada en el ámbito educativo nacional, y que, bueno, hay una situación mucho más compleja y más tensa, porque ya se están produciendo muchos paros y movilizaciones. El día jueves hay una movilización al Palacio Pisurno de todas las universidades nacionales, de la cual va a participar la UNR, y ya hay actividades, digamos, esta semana hay paro en todas las universidades nacionales de Rosario y en otras universidades nacionales también, de modo que la situación es bastante tensa. Habrá que ver, digamos, cuál es la decisión que toma el gobierno frente al sistema educativo nacional y cuál es la opción
que toma frente a la universidad pública, porque está claro, digamos, que esto no es un problema de discursos, de decir que me interesa mucho la educación, porque es lo más importante que puede suceder en el mundo, y me interesa mucho la universidad pública porque es la más linda de todas. Acá lo que hay que hacer es poner plata arriba de la mesa, digamos, aumentar los presupuestos educativos y aumentar, digamos, los salarios a nivel docente, que no han tenido ningún incremento desde hace más de 6 meses, digamos, y entonces la situación está complicada. Fernando Sierra pregunta sobre la situación comercial de la Argentina, si Argentina sigue perdiendo, como en la anterior administración, relación comercial, según lo que puedo entender, con el extranjero. Quizás hablará de la balanza de pagos o de la balanza comercial. O el superávit de la comercial, me parece. Básicamente pregunta si entra o Yo creo entra que, más que de lo que sale. Bueno, la balanza comercial argentina tiene algunos vaivenes de acuerdo fundamentalmente a las cosechas de los granos, ¿no? Que es, digamos, un componente muy importante en todo lo que la República Argentina exporta. Y eso, que lo más importante es la soja, recién se está dando a partir de ahora, digamos, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona, digamos, este mes y el mes que viene. En principio seguimos teniendo déficit comercial, digamos, más Y la allá, cosecha no fue buena. y la cosecha no fue buena, digamos, inundaciones más y allá de la demás. devaluación, digamos, y entonces habrá que ver, digamos, cómo evoluciona esto de acá a fin de año. Además, si realmente efectivamente va a haber una apertura importadora, lo más probable es que la República Argentina tenga déficit comercial este año, ¿no? Me parece que en ese sentido hay un punto interesante, que sería pensar cómo se puede ver afectada la situación comercial en vista de algunas medidas que, y esto a criterio personal, me parece que fueron tomadas a lo mejor muy rápidamente, o a lo mejor para consumo interno, particularmente en lo que hace a la apertura, por ejemplo, esto de que se vuelven a permitir las compras directas del exterior que llegan hasta el domicilio, como que son medidas que a lo mejor terminan generando un daño, digamos, por el hecho de no postergarlas un poco, por lo menos de no tratar de diluirlas. Bueno, también es que es muy complejo, porque, por ejemplo, tenés los sindicatos de taxi y el caso de Uber, en donde el gobierno del PRO salió en contra de Uber, que generalmente uno pensaba que no iba a salir por el prototipo que tiene Uber. Sin embargo, por ejemplo, al parecer se niega a generar una traba impositiva a páginas como por ejemplo Netflix, que solamente la provincia de Santa Fe genera $50.000. Entonces claro, es muy difícil también por el estilo que tienen estas nuevas startups en ingresar a la Argentina, ¿no? Y de la manera que lo hacen. El comercio de servicios, al parecer, es muy complejo para grabar. Gustavo Marini, muchísimas gracias por haber estado acá. No, te agradezco a ustedes por la invitación. Vamos a un corte chiquitito y cuando volvemos vamos a hablar con Jorge Jaef y obviamente tenemos también la entrevista que vamos a hacer telefónica al parlamentario del Parla Sur, diputado del Parla Sur, Gabriel Mariotto. No te vayas, hasta las 4 un poquito más, estamos con vos.